Ahora sí, lo quiero bajar un poquito. Arrancamos. Perfecto. Muy bien. No, pero sí, hermano, si quieres. Suavecito. Sí. Excelente. Muy bien, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Espectacular. Venimos a recibir alimento espiritual. Hay dos tipos de cuerpo. Tenemos un cuerpo físico que se alimenta con alimento físico, con lo que comemos todos los días, pero también hay un alimento espiritual para un cuerpo espiritual. Y lo que hacemos cuando compartimos la palabra de Dios, cuando hablamos con alguna persona acerca de las bondades de Dios, acerca de su palabra, o en la oración, o en la meditación de la palabra de Dios, lo que hacemos es, estamos alimentando el cuerpo espiritual. Y es algo que muchas veces sin darnos cuenta lo dejamos de lado. Nos encargamos más que nada de cuidar el cuerpo físico, de lo que comemos, de lo que vestimos, pero no nos encargamos de cuidar el cuerpo espiritual. Y al final del día, lo que realmente va a hacer una diferencia en nuestras vidas, lo que va a producir un cambio, lo que va a permitir que logremos los resultados que en el mundo físico buscamos, es estar bien espiritualmente. Porque el cambio es de adentro hacia afuera. No se puede estar mal dentro y bien fuera. No. ¿Se puede estar mal fuera y bien dentro? Sí, se puede. Pero eso implica que aunque estemos mal fuera, dentro hay victoria. Porque dentro estamos bien. Dentro tenemos paz. Independientemente de la tormenta o la circunstancia, dentro hay paz. Y cuando hay paz, ya estamos en ganancia. Cuando lo que sucede en el mundo no nos puede afectar, porque dentro de nosotros, nuestro cuerpo espiritual está fuerte, ya estamos en victoria. Sí hay tormentas, sí hay problemas, sí hay desafíos, pero si nuestro cuerpo espiritual... Muy bien, vamos al libro de Nehemías, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1, no, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Nehemías 2:11. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Acá el mensaje del día es: levántate. El mensaje del día es que Dios nos está llamando a levantarnos. Hay una guerra y el enemigo se ha levantado y lo vemos por todos lados. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos intentando agarrar la mente de nuestros hijos, lo vemos en la música, que el sistema en general está corrompido. Ahora, el reino de Dios prevalece ante el reino de las tinieblas. Dios vence. ¿Ok? Ahora, el enemigo se levanta y se ha levantado, sobre todo en este último tiempo. Nosotros como hijos de Dios nos tenemos que levantar. Dios nos está llamando a levantarnos. Y acá Nehemías dice, en el versículo 12, me levanté de noche, me levanté. ¿Ok? Él se levantó. ¿Para qué se levantó? Él iba a reconstruir unas murallas que estaban derribadas. El enemigo vino y derribó las murallas. Estaban hechas polvo. O sea, no había piedra sobre piedra. Pero Nehemías se levantó porque Dios puso algo en su corazón. Él no le contó a los hombres lo que Dios había puesto en su corazón. Se levantó. Y ese levantar es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces empiezo a estudiar levanté. ¿Qué significa levanté? Según la palabra original en hebreo. Vamos al hebreo. Y la palabra hebrea es el Strong, la concordancia Strong 69-65. Que significa, que es la palabra kum, hebrea kum. Que significa levantarse, erguirse, suceder, acontecer, levántate, se levantó, surgir y estar de pie. Aparece la palabra levanté o kum, hebreo,
aparece unas 630 veces en hebreo y unas 39 veces en arameo. ¿Ok? Entonces, se levantó. Bien, ahora, hay algunas palabras claves que vamos a estar estudiando. Una es, levántate. Porque eso es una orden. Dios te está diciendo, levántate. O sea, están las murallas destruidas, están hechas polvo, no hay piedra sobre piedra, pero Dios te manda a levantarte. Si nosotros ponemos la mirada en lo que hay, en la necesidad, podemos comprender o entender o concluir desde un punto de vista racional, humano, carnal, que es imposible reconstruir unas murallas que están totalmente derribadas. Es imposible reconstruir una situación que está destruida desde un punto de vista carnal, desde un punto de vista racional. Es imposible, tal vez, un ejemplo, una sanidad, el cambio de una persona, una transformación, el cambio de una vida. O sea, muchas veces lo más incrédulo con respecto a nuestras vidas somos nosotros. Somos nosotros muchas veces los que creemos que ya no hay esperanza, que no hay oportunidad y que realmente no se puede, que es imposible reconstruir las murallas. Pero Dios te pone esta palabra en tu corazón y te dice, levántate. No importa lo que está sucediendo en tu vida, levántate. Y esto nos lleva a Marcos 2, del 8 al 12. Marcos 2, del 8 al 12. Y dice, en realidad vamos a leer desde antes. ¿Ok? Dice, Jesús sana a un paralítico. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. En casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, una persona que la traían entre 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjate qué interesante. O sea, los tipos estaban determinados a alcanzar la sanidad de esa persona paralítica. Eran 4 personas que lo llevaban. Jesús estaba predicando. Había muchísima gente. No podían llegar a donde estaba Jesús. ¿Qué hicieron? Abrieron el techo y entraron por el techo. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfemias dice, ellos no podían entender. No tenían la revelación todavía de Cristo. Y muchos todavía no la tienen. Pero toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. O sea, en algún momento Jesús, incluso a los que aún no se ha revelado, se va a revelar. Si tú estás escuchando esto hoy y todavía Jesús no se ha revelado en tu vida, tal vez esto sea el momento en el que Jesús se hace real para ti, que tú puedes verlo como lo que realmente es. La persona que tiene el poder para levantar a una persona del lecho o de una situación de paralítico a sanidad. Dice, ¿por qué te habla así? Dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Jesús le dice, levántate, levántate y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y lo mismo nos está diciendo hoy a nosotros. La actitud nuestra tiene que ser como la de estos 4 amigos o familiares del paralítico que realmente buscaban el milagro. Al final del día dice que todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. Entonces, si nosotros queremos ver un milagro en nuestras vidas, en cualquier área de nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es creer. Ahora, esa fe nos lleva a una acción, porque esta gente, él le dijo que por la fe de él le dice,
Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate. Sí. Le dijo al paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dice, levántate. Entonces, Jesús requiere primero ver la fe en nosotros. La única forma de ver la fe en nosotros es a través de las obras. Si nosotros estamos determinados si no podemos alcanzarlo de una manera, vamos a intentar alcanzarlo de otra manera. Pero el objetivo es alcanzarlo, no quedarnos con el impedimento de lo que pueda presentar determinada situación. Es decir, estas personas podrían haber pensado, no voy a ir porque es imposible llegar, porque hay mucha gente. Ahora, lo que hicieron fue entrar por el techo, ¿sí? Fueron más allá. Y esa acción, que obviamente está fundamentada en la obra, lo llevó a la sanidad de ese paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Tus pecados te son perdonados. Entonces, nosotros tenemos que ver realmente con ojos de fe y no por vista. La vista te dice, eso es imposible. No podemos. La fe te dice, si no podés por ahí, anda por el techo. La vista te dice, es imposible que a mí me sane una enfermedad de 12 años, 18 años. ¿Sí? Pero la mujer corre, toca el manto de Jesús y es sana. Porque ella cree que realmente Jesús tiene el poder para sanarlo. Entonces, Dios nos pide fe. Y luego, esa fe tiene que estar respaldada en obra. Él tiene que ver la fe en nosotros. Ahora nos vamos a Hechos 3, del 1 al 6. Hechos 3, del 1 al 6. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y al momento que lo levantó, se le afirmaron los pies y los tobillos. Y dice, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que este era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, eso es manifiesto. Porque una persona que no puede caminar, que está toda la vida en una silla de ruedas y de repente se levanta y camina y empieza a alabar a Dios, pues todo el mundo ve. Y eso de que todo el mundo ve, dice, este no es el que estaba en silla de ruedas, este no es el paralítico, este no era el que lo tenían que llevar y traer a todos lados, y ahora camina. O sea, causa un asombro tremendo. Acá causó tal asombro que dice que causó asombro y consternación. O sea, quedaron consternados. El milagro fue tan evidente que generó consternación y asombro. Se llenaron de asombro. Dice, y espanto. O sea, de tan grande que era el milagro, se llenaron de espanto. O sea, lo que ven esa obra, se llenan de espanto y de asombro. Dios saca a una persona de la calle, de las drogas, de la prostitución, y lo transforma y lo convierte en un evangelista. Eso causa asombro. ¿Cómo puede ser que salga de las drogas, salga de la calle y se convierta en un evangelista? ¿Cómo puede ser que salga de una situación económicamente quebrada y de repente
lo hace en un empresario o lo hace en un gobernante de renombre. El que hace eso es Dios. ¿Cómo puede hacer ese cambio? El que hace eso es Dios. Y eso no solamente causa asombro, es que mucho causa espanto, temen, causa consternación. Ahora, otra palabra clave que está en la definición de levántate es la palabra surgir. Significa también, entre otras cosas, surgir. Ahora, cuando estudio surgir, voy a la definición de la palabra, dice surgir es algo que va desde el interior de la tierra hacia la superficie, que va desde un lugar que no se ve hacia uno en el que se ve. Algo surge, no se ve, surge, ahora se ve. Va desde el interior de la tierra, dice, o desde otro lugar hacia la superficie. Esto puede pasar también, puede ser que va desde el mundo espiritual al mundo material. No se ve, surge, ahora se ve en la superficie. Dice, especialmente si eso sucede bruscamente y alcanza cierta altura. No se ve, es una persona anónima, nadie conoce a esta persona y de repente surge y alcanza cierta altura. ¿Sí? Surge. Es más, dice, especialmente si surge bruscamente. Un ejemplo. José estuvo 13 años fuera, fue vendido como esclavo. Estaba preso hace un par de años. Preso en Egipto con ladrones, con asesinos, con violadores. Él estaba metido ahí en la cárcel, donde nadie lo veía. Él estaba en el anonimato, nadie lo conocía. Injustamente, fue encarcelado injustamente porque tuvo temor de Dios, no se quiso acostar con la mujer de su jefe, con la mujer de Potifar. Dijo, no le haga yo tal cosa a mi Dios. Y encima mi Señor, que me ha confiado todo y me ha dado todo, lo único que no me permite tocar es su mujer. Y esta mujer lo injuria, y hace que lo injuria. ¿Cómo se dice cuando hablan de vos injustamente? Sí, injurian, pero tiene un nombre cuando hablan de vos, que están hablando de vos. No es blasfemia tampoco, es que tipo chisme. ¿Cómo se dice? Tampoco es vituperio. ¿Eh? Sí, no es lo blasfemó, es cuando lo divulga, va y lo difamó. Lo difamó injustamente, lo metieron preso injustamente, fueron pruebas falsas las que presentó y lo meten preso. ¿Por qué? Porque José era un esclavo. Aunque Potifar, su jefe, lloró amargamente porque tenía confianza en él, pero le creyó a su esposa y él fue a la cárcel. Y nadie sabía de José, absolutamente nadie. En un solo día, él va delante del faraón, revela el sueño del faraón y en automático él es puesto por la persona más influyente de Egipto en aquel momento, que era el imperio más grande conocido. O sea, pasó de las profundidades de la tierra, de donde no se veía, donde nadie lo conocía, bruscamente, dice, especialmente si es bruscamente, y bruscamente él se fue a convertirse en la persona más importante. Esto es una realidad, esto es historia, la Biblia no es una fábula, esto es historia, todo lo que hay acá es histórico. De hecho, hay algo bien interesante. Cuando yo empecé a estudiar el libro de Nehemías para preparar este estudio, me di cuenta de que está todo entrelazado. Por ejemplo, tenemos al rey Darío, al rey Jerjes I el Grande. ¿Quién es el rey Jerjes I el Grande? Es el rey Asuero. El rey Asuero del libro de Esther, que ya lo estuvimos leyendo, que ayudó al pueblo de Dios. El rey Asuero se casa con la reina Esther. Luego tiene a un hijo que también se llama Darío. Y luego tiene a otro hijo que se llama Artajerjes. Darío, ¿sí?, estuvo como rey, y luego Artajerjes mata a Darío y toma el lugar de su hermano.
Artajerjes. Y Artajerjes justamente es el rey que le da la carta a Nehemías para que Nehemías pueda ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. En Nehemías 2:1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando con vino delante de él, dice, tomé el vino y se lo servía al rey. Nehemías era el copero del rey, era el que le servía el vino al rey Artajerjes. El rey Artajerjes, hijo del rey Jerjes I el Grande, hijo del rey Asuero. Entonces, dice, y como no había estado, y notó que yo estaba triste en su presencia, entonces me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Dice, pues no estás enfermo. Y él le dice, no es eso, sino tiene quebranto mi corazón. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Y él ahí luego obtiene el permiso para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén, y es lo que estamos leyendo. Entonces, la Biblia es un libro histórico. Todo lo que está escrito en la Biblia, hay cosas que se requiere revelación, pero hay cosas que ya son históricas. Por ejemplo, cuando usted estudia la historia del rey Artajerjes, eso es historia. ¿Sí? Eso es el imperio Arquemida. Luego viene el Darío el Persa. Ciro el Persa. Viene Ciro el Persa. Bueno, eso está en la historia. Entonces, lo que la Biblia habla es historia. Cuando José pasa de la cárcel a ser la persona más influyente del imperio más grande en aquel entonces, eso está registrado en la historia. Eso fue una realidad. Ahora, ¿cómo Dios hace para agarrar un hombre que está en la cárcel, que nadie lo conoce? Y, o sea, no es que lo pone en una posición buena, lo convirtió en la persona más importante del reino en aquel entonces. A José, a David era pastor de ovejas. Un pastorcito de ovejas, da cuenta que está en la sierra, en la montaña, pastorea ovejas, nadie lo conoce. Ni siquiera su padre lo tuvo en cuenta cuando vino el profeta y le pidió a Isaí que le presente a sus hijos. Isaí trajo sus otros hijos, pero no a David. Entonces el profeta dice, seguramente es este, porque era alto, porque era fuerte, porque era guapo. Dice, Dios no es ese. Y tú no mires su apariencia porque yo miro el corazón. Pero agarra ese pastor de oveja, que ni siquiera en la casa de su padre tenía cierta relevancia porque sus hermanos estaban en el ejército. Y David no, David era un pastor de oveja. ¿Sí? Entonces, y Dios lo convierte en el rey de Israel. Pero no solamente en el rey de Israel, en un solo día. Dios se agarra y lo lleva, organiza todo, para que vaya delante de Goliat. Y mata a Goliat, le corta la cabeza, liberta de alguna manera al pueblo de Israel del oprobio de los filisteos, que estaba representado por Goliat. Y en un solo día, la gente de Israel empezó a cantar, Saúl mató a sus miles, David mató a 10.000. En un solo día. Y lo mismo que sucedió con David y lo mismo que sucedió con Josué, Dios lo puede hacer con nosotros. Ahora, lo único que Dios requiere de parte de nosotros es esa fe que tuvo esa persona que fue paralítico, que entró por el techo. No ver la imposibilidad, está lleno de gente, no puedo ir. No, si no puedo ir por un lado, anda por otro o anda por otro, porque lo único que requiere Dios para cambiar tu condición es tu fe. Pero si tu fe ve la imposibilidad de hay mucha gente, no puedo pasar por ahí, entonces no voy, Dios no puede obrar. Porque Dios puede obrar y obra solamente a través de la fe del hombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando Dios ve la fe, en automático Dios empieza a hacer la obra en la vida de la persona que cree. Bienaventurados los que en Él creen, o bienaventurados los que en Él confían. Dios cambia las condiciones de muerte a vida. Una persona que no daban nada por esa persona, tal vez los familiares dicen, esa persona no vale nada, esa persona no va a llegar a ningún lado. Pero si tú en tu corazón recibes a Jesús, le crees a Jesús, independientemente de las circunstancias,
Dios al final hará el milagro. Y a la gente dice, bueno, pero ¿en cuánto tiempo? Es que eso no nos toca entender a nosotros.